casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El día de hoy tenemos mucho que decirles. Pero antes... ¡Leemos juntos! Hola chicas y chicos de quinto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos, un espacio que nos permitirá conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino en la lectura. Chicas y chicos, ¿han conocido alguna iniciativa de trabajo colectivo en su comunidad? Hoy leeremos un fragmento del poema Entonces en las aguas de Conchán, del escritor peruano Antonio Cisneros, que pueden encontrar en la Antología Literaria 5 del Ministerio de Educación. Para ponerlos en contexto, se trata de una ballena muerta que ha quedado varada en las aguas de Conchán y las distintas posiciones que esto genera. La que vino del norte y del sur y solita brotó de las corrientes, la gran ballena muerta. Las autoridades temen por las aguas, la peste azul entre las playas de Conchán. La gran ballena muerta. Las autoridades protegen la salud del veraneante. Muy pronto, la ballena ha de pudrirse como un higo maduro en el verano. La peste es, por decir, 40 reses pudriéndose en el mar, o 200 ovejas, o 1000 perros. Las autoridades no saben cómo huir de tanta carne muerta. Los veraneantes se guardan de la peste que empieza en las malaguas de la arena mojada. En los arenales de Villa El Salvador, las gentes no reposan. Sabido es por los pobres de los pobres que atrás de la colina flota una isla de carne aún sin dueño. Y llegando el crepúsculo, no del océano, sino del arenal, se afilan los mejores cuchillos de cocina y el hacha del maestro carnicero. Así fueron armados los pocos nadadores de Villa El Salvador, y a medianoche luchaban con los pozos donde espuman las olas. La gran ballena flotaba hermosa aún entre los tumbos helados, hermosa todavía. Sea su carne destinada a 10.000 bocas, sea techo su piel de 100 moradas, sea su aceite la luz para las noches y todas las frituras del verano. Este poema me ha gustado mucho porque me ha hecho pensar cómo frente a cualquier hecho siempre surgen opiniones desde distintas perspectivas. En este caso, por un lado estarían los veraneantes y las autoridades, preocupados por su propio bienestar y por la amenaza de peste, mientras que por el otro se encuentran los habitantes de Villa El Salvador, que como nos narra el cuento, en vez de ver una adversidad en ese hecho, ven una posibilidad para alimentarse y cubrir sus necesidades. Y mis versos favoritos son los finales, por el tono de esperanza que traen. Por eso, quiero invitarles a pensar en una iniciativa de trabajo colectivo que te gustaría proponer en tu comunidad. Coméntala con tus familias y vecinos y tal vez puedan hacerla realidad. Nos vemos la próxima semana aquí en Leemos Juntos. Pensando en la narración oral, me parece increíble y maravilloso al mismo tiempo pensar que hace miles de años había en esta misma tierra que habitamos ahora personas contando historias en voz alta para que otras personas las escuchen. Y también es increíble y maravilloso que algunas de esas historias hayan sobrevivido en las voces de generaciones y generaciones
para llegar hasta nosotros. Es que la voz humana es una herramienta poderosa. Sin duda, nos conecta. Es un rasgo que nos caracteriza como especie y todas las culturas de todo el mundo han desarrollado su propia relación con la voz. Y justamente para hablar de eso quería proponerte un viajecito en el tiempo. Creo que hay alguien a quien deberíamos conocer. Acepto. ¿A qué año vamos? ¿1910? ¿1821? Más bien como al 365 a.C. ¿A dónde vamos? A Grecia antigua, a la cúspide de la cultura helénica, así como las narradoras y los narradores orales de nuestras culturas prehispánicas desarrollaron una riquísima tradición. Al otro lado del mar, en Atenas, un joven griego soñaba con ser orador. Su nombre era Demóstenes. El joven Demóstenes tenía un trabajo duro, de extenuantes horas a la intemperie, pero soñaba con ser narrador. Sin embargo, su propósito parecía una locura desde todo punto de vista. No tenía el dinero para pagar maestros, ni tenía ningún tipo de conocimientos. Además, tenía otra gran limitación. Era tartamudo. Estimados compatriotas, estamos aquí reunidos para ejercer nuestro rol de ciudadanos. Pero él sabía que la persistencia y la tenacidad hacen milagros y no se dio por vencido. Asistió a los discursos de los oradores y filósofos más prominentes de la época. Hasta tuvo la oportunidad de ver al mismísimo Platón exponer sus teorías. Ansioso por empezar, preparó su primer discurso y se dirigió a la plaza para realizarlo. Estimados compatriotas, estamos aquí reunidos para ejercer nuestro rol de ciudadanos. Para ejercer nuestro rol Es un fracaso. de ciudadanos. ¿Para qué nos repites 10 veces la misma frase? Que hable más alto, no se escucha. Público difícil. Pero casi me los meto al bolsillo. Van a ver. La próxima vez los tendré en la palma de mi mano. ¿De verdad? ¿Eso crees? Conquistar a una audiencia es como un juego. Solo tengo que mejorar mi técnica, trabajar en mi estilo y seguir practicando. Está usando la frustración para agrandarse, para llenarse de fuerza, para mirar más lejos. Él sabía que los premios de la vida eran para quienes tenían la paciencia y persistencia de saber crecer. Tengo que trabajar en mi estilo. Hizo todo lo necesario para superar las adversas circunstancias que lo rodeaban, como por ejemplo, se afeitó la cabeza para resistir la tentación de salir a la calle y obligarse a quedarse hasta el amanecer practicando. En los atardeceres, corría por las playas gritándole al sol con todas sus fuerzas para así ejercitar sus pulmones. Y por la noche, se paraba durante horas frente a un espejo practicando para mejorar su postura y sus gestos. Así pasaron meses y años, hasta que se volvió a presentar frente a una asamblea. Estimados compatriotas, estamos aquí reunidos para ejercer nuestro rol de ciudadanos y defender el patrimonio de Lamparostides, a quien sus ingratos hijos quieren despojar. Ahora dime, ¿qué diferencias notaste entre el primer y el segundo discurso de nuestro amigo griego? Pues más seguridad, mayor elocuencia y en general lo vi más tranquilo.
Luego de este discurso, Demóstenes fue ovacionado por el público hasta el cansancio y posteriormente será elegido como embajador de la ciudad. Nada mal para haber empezado cargando sacos y sin poder hablar con fluidez. El resultado de su esfuerzo y práctica. Vamos de regreso, que es momento de saber qué piensa la promo. Hola promo, para comenzar tenemos algunas preguntas para ustedes sobre lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la primera pregunta? Aquí va. ¿Qué piensas cuando ves a alguien hablar en público? Considero que tienen bastante autoestima. Además, tienen amplio conocimiento sobre lo que están diciendo, pero sobre todo tienen seguridad de lo que dicen. Lo que yo puedo pensar es que es una persona que sabe desenvolverse, que tiene buena fluidez cuando habla y sobre todo que es segura de sí misma. Pienso que las personas que hablan en público no tienen miedo a expresarse, ya que confían en sí mismos. ¿Te preguntas qué características tiene su discurso? ¿Qué rasgos tiene su voz? Su mensaje es llamativo, ya que utiliza diferentes tonalidades y ritmos de voz, lo cual hace que su mensaje llegue mejor a las personas. Yo puedo notar que su voz se hace más clara, más imponente y así pueda transmitir mucha más seguridad cuando se está hablando. Sí, su discurso es preciso y ameno, sobre todo tiene buena entonación y utilizan tonos de voz con diversos gestos. Tercera pregunta. ¿Por qué crees que una persona puede expresarse con facilidad y elocuencia al hablar sobre algún tema? Porque puede organizar sus ideas rápidamente. Además, tiene mucho conocimiento sobre el tema y sobre todo bastante seguridad sobre sí mismo. Yo creo que las personas hablan con más facilidad cuando ya conocen el tema y cuando practican mucho. Y claro que también es una constante práctica porque así van obteniendo nuevas tácticas, nuevas técnicas para así poder dar un buen discurso. Una persona se puede expresar con facilidad, ya que no tienen vergüenza al decir lo que piensan. Por lo tanto, hablan con propiedad. El gran Demóstenes fue el mejor orador de la antigua Grecia. Increíble cuánto le costó. Lo cual demuestra que todas y todos podemos mejorar nuestras habilidades para expresar nuestros discursos y, quién sabe, volvernos también grandes oradores si nos ejercitamos en ello. Y ahora te propongo un reto. Acepto. Todavía no te he dicho cuál es. Pero ya te conozco y estoy seguro de que va a ser entretenido. Obvio. Gracias a la historia de Demóstenes, estoy pensando que para hablar ante un público hay que prepararse. Sin duda. ¿Viste cuánto esfuerzo le tomó a él? Exacto. Una debe de conocer el tema del cual quiere hablar. Si no, ¡qué roche! Imagínate, empiezas tu discurso sobre los tamaños apropiados para el consumo de truchas criadas en cautiverio y de pronto te das cuenta de que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero además debes de saber cómo hablar, es decir, aplicar estrategias de comunicación y utilizar la técnica de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público con claridad, precisión y elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico. Te reto a investigar conmigo sobre la oratoria y darnos un pequeño discurso persuasivo al final del programa. Pueden hacer este reto conmigo, pero antes vamos a una corta pausa. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta. Y primero que nada vamos a aclarar algo. Ustedes dirán, ¿cuál es la novedad de que Mario nos dé un discurso persuasivo? Si él y Romina se la pasan hablando. Y nosotros contestaremos, no es lo mismo. Si bien pensamos en ustedes para hacer este programa, no los tenemos acá en el estudio y a quien le hablamos es a la cámara. Sin embargo, tienen razón en pensar que lo que hacemos se acerca al ejercicio de la oratoria. De hecho, ambos son ejercicios de comunicación. Y para explicarnos mejor a qué nos referimos con oratoria, saludemos a la profesora Yulisa Caicho. Hola, profesora. Hola, Romina y Mario. Les voy a explicar. El arte de hablar en público significa que debes expresarte con claridad, precisión y elocuencia. Que tu discurso tenga una finalidad y la logras a través de la persuasión. Hola, profesora. ¿Qué quiere decir persuasión?
Es el acto de comunicar ideas argumentadas de modo que transformes la manera de pensar de quien te escucha. Y para la oratoria, dirigimos esta acción a un auditorio y sobre un tema específico. Hablar con claridad quiere decir hablar con orden, que se entienda fácilmente y sin ambigüedades. Hablar con precisión es llamar a las cosas por su justo nombre, aprovechar la riqueza del vocabulario y no recurrir a tecnicismos o palabras no muy usadas. Y, finalmente, hablar con elocuencia no es más que la facultad de hablar de modo eficaz, fluidamente, para deleitar, conmover o persuadir a un público. El empleo frecuente del vocativo para captar la atención del oyente. El uso de preguntas retóricas, es decir, palabras adornadas para conmover al público. El uso de la segunda persona gramatical en singular, con el fin de mantener la atención de los oyentes. Y por último, las inflexiones de voz, para imprimirle mayor impacto a las palabras. ¿Y qué características o cualidades debe poseer un orador? Debe estar dispuesto o dispuesta a ejercitar su voz y su cuerpo, para de esa manera expresar con claridad, precisión y elocuencia su mensaje. ¿Su cuerpo? Pensé que estábamos hablando del uso de la palabra, no del cuerpo. Claro, pero ¿de dónde sale la palabra? Del cuerpo. Ah. Es importante poner atención a la expresión corporal, a los ademanes y a los gestos. Estos son los movimientos que realizamos con las manos y las piernas al expresar nuestros discursos. Así es. Las gesticulaciones notorias que hacemos con el rostro y aquellas muletillas particulares o breves actuaciones que hacemos al hablar y que parecen ser innatas. Sin olvidar, claro está, que la finalidad de los ademanes es informar, persuadir y entretener al auditorio, y que deben de acompañar a la palabra de manera orgánica, sin distraer. Es decir, no se trata de imponer movimientos o gestos, sino de dejarlos aparecer naturalmente, como parte de tu intención de persuadir. Exacto. Lo mejor que podemos hacer con el cuerpo es oxigenarlo, estirarlo un poco y mantenerlo en una buena postura alineada. ¿Alineada? ¿Firme? Firme y activa, mas no rígida. La oratoria no solo es cuestión corporal, sino que tiene que ver mucho el pensamiento y el lenguaje. ¿No, profesora? Así es. Tiene que ver con lo interiorizado para poder hacer un discurso efectivo. Este debe estar compuesto por ideas procesadas por nosotros, no aprendidas de memoria o paporreteadas. Será un buen discurso siempre que hayamos entendido y reflexionado sobre su contenido. La voz es el instrumento que poseemos para comunicarnos. Creamos nuestra voz al expulsar el aire de los pulmones y atraviesa la membrana que comúnmente llamamos cuerdas vocales o glotis. Y luego pasa por la boca, mandíbula, lengua y dientes, para por fin articular el sonido. En ese momento, la voz se convierte en palabras, que son unidades sonoras con sentido. En la oratoria, para poder expresar nuestro discurso, debemos tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es la impostación, para modular la voz. ¿Y qué variable de nuestra voz podemos trabajar? Podemos reconocer y modular nuestro tono de voz, buscar más tonos agudos y más tonos graves. Muy importante también es trabajar nuestra dicción para una correcta pronunciación de las palabras, el volumen y la proyección que hacemos de nuestra voz, dependiendo a cuántas personas estamos hablando y qué espacio queremos que nuestra voz recorra. Todas estas variables configuran nuestra inflexión. ¿Inflexión?
La inflexión es la melodía que adquiere la voz para darle un sentido complejo a las palabras. Hagamos el siguiente ejercicio. Todos diremos las mismas palabras. Tú no me conoces. Yo las diré en forma de pregunta. Mario, dilas como amenaza y Romina como para bromear con alguien. Empiezo. ¿Tú no me conoces? Tú no me conoces. ¡Ay, tú no me conoces! ¡Wow! Cambia completamente el sentido, pero son las mismas palabras. Lo que ha cambiado es la inflexión. Gracias, profesora Yulisa. De nada, y hasta pronto. Uy, me encanta aprender a usar mi voz para hacer buenos discursos orales. Y ahora, para pasar al reto, tengo aquí a unos amigos y amigas que quieren saludarte. Hola Mario. Hola Romina. Veo que has aceptado el reto de tu compañero. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Y para hacerte barra. No como los conciudadanos de Demóstenes que le tiraban tomates y lo abucheaban cada vez que tartamudeaba. Qué bueno verlos de nuevo. Y gracias por venir a apoyarme. Muy bien, compañera. Estoy listo. ¡Empezamos! El reto es muy simple. Nosotros somos tu audiencia. Y lo que debes hacer es un corto discurso oral, aplicando las explicaciones de la profesora, con el cual nos persuadas de alguna idea. ¿Está claro? Clarísimo. Pero ya me puse nervioso. Vamos Mario, tú puedes. Voy a decir el texto. El discurso más corto. Aquí voy. Imagina la vida como un juego en el que estás malabareando 5 pelotas en el aire. Estas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú me olvidé que sigue. Muy bien, compañero. Es un buen primer intento. ¿Jurado? Felicidades, Mario. Enfrentaste bien los nervios. Creo que te ayudará a respirar profundo y soltar los brazos. También en el cuello. Dale unas vueltitas para que se alinee con tu columna. También creo que para una primera vez va a ser más fácil si hablas de algo que conoces. ¿Qué tal si en vez de decir algo de memoria, nos cuentas sobre algo que de verdad te importa y te gusta? Ok, creo que ya estoy listo para un segundo intento. Voy a contarles sobre Aprendo en Casa. Es una iniciativa del Ministerio de Educación para complementar la vivencia escolar de los peruanos y peruanas que todavía están estudiando ante las dificultades que nos trajo la pandemia de la COVID-19. Yo participo del programa de televisión como conductor para quinto de secundaria, junto con Romina, mi compañera, y disfruto mucho mi trabajo. Aprendo en Casa me permite conectar con muchas chicas y chicos de mi país, conocer sus preguntas, cuestionamientos y razonamientos. También me ha permitido conocer más el Perú, su historia, su geografía y sus diversas costumbres. A mi modo de ver, este es un espacio educativo y comunicacional, especial para niñas, niños y adolescentes, que debemos seguir mejorando y aprovechando. ¡Gracias! Tenías razón, compañera. Hablar de algo que conozco y en lo que creo me dio otro punto de partida. Es que siempre hay que considerar las cualidades morales del orador. No sería congruente que un orador trate de hablar a su auditorio sobre un tema referido a los valores morales y buenas costumbres cuando quizá él no sea consecuente con lo que pregona. Las cualidades morales son las normas de comportamiento que debe cumplir un orador, como, por ejemplo, la honradez, que involucra un proceder honesto, la puntualidad para hacer las cosas en su debido momento, la sinceridad como el modo de expresarse sin mentiras. La congruencia que permite apreciar una adecuada relación entre el pensar y actuar. La lealtad, como la cualidad de ser incapaz de engañar o traicionar. Entonces, querido jurado, ¿pase el reto? Para exponer nuestras ideas, incluso para persuadir a otras y otros, la oratoria es una herramienta muy importante. Recordaba mucho a un vendedor de una feria cerca de mi casa, quien con su forma de hablar y todos los beneficios que expresaba de sus productos, intentaba convencer a las personas para que los compren.
Eso también es lo que hacen los políticos cuando se dirigen a las y los ciudadanos para conseguir su voto. Es lo que hace una maestra que explica un tema en una clase, o incluso un papá que corrige a su hijo. Pero ese último caso no es una exposición pública. Romina, en serio me dieron muchos nervios cuando me di cuenta de que iba a hablar frente a otras personas. Eso es totalmente normal. Sería raro que no te den nervios, creo. Este ha sido un programa exitoso. Veamos cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje. ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Comprendemos las distintas estrategias orales, recursos corporales y cualidades morales para la presentación de mi discurso sobre el buen vivir y el bien común. Pues parece que ya vamos llegando al final de esta pregunta. Y reconocer nuestra voz, nuestro discurso como una gran herramienta para el buen vivir ha sido vital. Porque si no hablamos, no hay diálogo. Y sin diálogo, no hay cómo alcanzar el bien común. Muy bien dicho, compañero. ¡Chao! ¡Nos vemos! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.